En nuestra vida tenemos diferentes encuentros y en nuestra temporada de Cuaresma estamos viendo diferentes encuentros que llevaron a las personas hacia el momento culminante donde el Señor Jesús dio su vida en la cruz. Qué bendición es estar aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos se alegran de estar aquí? ¿Sabe? Bueno, un aplauso fuerte al Señor, denle un aplauso fuerte a Cristo. Dándole la bienvenida siempre a las personas que nos acompañan en línea, a aquellos que nos escucharán en diferido y a aquellos que están en nuestras sedes. Gracias por estar aquí en esta temporada de Cuaresma. La temporada de Cuaresma nos debe llevar a un tiempo de reflexión, de ayuno, de oración, sabiendo que necesitamos tanto de Dios todos los días, que necesitamos llegar a un momento donde le buscamos a Él y nos estamos preparando para el domingo de resurrección. ¿Cuántos se están preparando? Ya es en 3 semanas. Espero que esté invitando a alguien para el domingo de resurrección. Espero que esté compartiendo la buena noticia del Evangelio. Hay ciertos encuentros que han marcado nuestra vida para siempre. Y vemos que el Señor Jesús tuvo muchos encuentros y personas se encontraron con Él antes de que fuese a la cruz. Y precisamente hemos hablado de algunos personajes con algunas perspectivas de estos encuentros hacia la cruz. El día de hoy vamos a hablar de la temática al mirar este personaje bíblico, la fidelidad. La fidelidad es una de las virtudes más admirables y al mismo tiempo una de las más difíciles de sostener. Muchas veces las personas se les hace difícil ser fieles y no hablo simplemente de la relación de parejas, sino también de ser fieles con lo que dijeron, de ser fieles con el compromiso, de ser fieles con Dios. De hecho, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento batalló con eso de la fidelidad. Y nosotros también batallamos múltiples veces con la fidelidad. No sé si a usted le ha pasado, muchas veces usted se propone y dice, lo voy a hacer, y a lo último, no lo hace. Usted dice, esta vez sí va a hacer, y a lo último, no lo hace. O dice, este año sí va a ser el año de, y a lo último es el mismo del año pasado porque no lo hizo. La fidelidad viene de la palabra fidelitas, que nos habla de fe, de ser fiel. Y va conectado con la fe que tenemos a Dios. La verdadera prueba de la fidelidad llega cuando el camino cambia, no cuando todo va viento en popa, como dice el dicho. La fidelidad se prueba en los momentos más difíciles, en los momentos donde usted le es fácil decir sí y tiene que decir no, y cuando tiene que decir sí y tiene que decir no, o viceversa. La palabra de Dios nos habla de que la fidelidad habla de permanencia. La fidelidad se ve como una gotita que va haciendo un riachuelo que después se convierte en un río, después en un río frondoso. La fidelidad es como esa gotita, día tras día, permanencia, permanencia. Cuando nadie ve, cuando nadie aprecia, cuando nadie te da aplausos, eso es, ¿cómo se llama? Fidelidad, el permanecer. Y vamos a verlo, la vida de María nos permite contemplar precisamente ese tipo de fidelidad. Su historia no comienza en el dolor, comienza con una promesa extraordinaria. Hoy vamos a ver a una mujer, ya hemos visto algunos varones. Este es el momento donde vamos a ver el personaje bíblico de María, pero lo vamos a ver con esa cara hacia la cruz y cómo se mantuvo ella fiel hasta el final. La palabra de Dios nos muestra diferentes escenas de cómo María fue fiel hasta el final. Ella permaneció desde el momento del anuncio, después en el ministerio del Señor Jesús, la vemos en el momento de la crucifixión y también la vemos después de la crucifixión. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso. Como estamos viendo una serie en personajes bíblicos, nos hemos evocado en diferentes pasajes bíblicos. Usualmente desarrollo un pasaje, pero hemos leído diferentes pasajes porque estamos leyendo el personaje en diferentes opciones o en diferentes escenarios, vaya es la palabra que estaba buscando, de sus vidas. Nos dan un poco de luz. Vamos a comenzar, a manera de introducción, leyendo Lucas capítulo 1, del versículo 46 al 50. Lucas capítulo 1 del 46 al 50, dice así la palabra del Señor a manera de introducción. Esto es conocido como el canto de Magnífica, ¿verdad? De María. Dice así la palabra de Dios. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor
y mi espíritu se regocija en el Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Dios bendiga su palabra. Vamos a ver diferentes pasajes, pero vamos a ver un poco del contexto de estos pasajes. El mensaje de hoy no se centra en un solo episodio aislado, sino en una trayectoria de fidelidad. Los evangelios nos permiten contemplar la vida de María desde momentos que al leerse juntos revelan un mismo hilo conductor. Y ese hilo se llama fidelidad. Primero vemos a María en el comienzo de su historia con el Señor, cuando recibe la palabra de anunciamiento por el ángel en Lucas capítulo 1. Allí encontramos una joven que responde con fe. Luego observamos esa escena muy distinta en Lucas capítulo 23, cuando el Señor Jesús caminaba rumbo al Calvario, y el tono ha cambiado mucho. Es María al frente del sufrimiento de su hijo, el camino hacia la cruz que estaba lleno de dolor. Y finalmente vamos a contemplar a María en el capítulo 19 de San Juan, donde está junto a la cruz del Señor Jesús, y lo vimos que estaba al lado también de el apóstol al cual Jesús amaba. ¿Qué apóstol es ese? Eso por lo menos se acuerdan de la semana pasada, con que no me hayan dicho Pedro. Bueno, Juan, el apóstol al cual Jesús amaba. Y vamos a responder el día de hoy, como siempre lo hacemos, a una pregunta, que esa pregunta es el hilo conductor de nuestro mensaje. ¿Cómo se forma, para que completemos, la fidelidad que permanece con Cristo hasta el final? ¿Cómo se forma esa fidelidad? Porque la fidelidad es formada. La vida de María nos permite seguir ese proceso paso a paso. Primero encontramos esa fidelidad que permanece en la palabra, después lo vemos permanente en la cruz y después de la cruz. Vamos a ver lo primero, el primer punto. Una fidelidad que permanece en la palabra. Una fidelidad que permanece en la palabra. Lucas capítulo 1 del 26 en adelante. Dice así la palabra del Señor. La voy a leer, está ahí en la pantalla. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada, ¿sí está conmigo?, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Vemos este episodio que usualmente lo leemos en Navidad. Dice: pastor, ese episodio se lee en Navidad. Pero estamos viendo la vida de María. Lo primero que vemos de la vida de María en este primer punto es una fidelidad que permanece en la palabra. Diga conmigo: la palabra. La palabra de Dios reordena por completo la vida de María. Lucas sitúa la escena en un contexto aparentemente de sencillez. Nazaret no era un lugar de prestigio. María no ocupa una posición de poder. Sin embargo, allí en medio de lo común, de lo ordinario, Dios irrumpe con una palabra extraordinaria. La fidelidad de María no comienza en el Calvario. Comienza cuando es joven, comienza cuando es adolescente, comienza cuando permanece en la palabra de Dios. El pasaje deja ver que la fidelidad verdadera no nace del control, sino de la confianza en Dios. Me fascina que jóvenes se bautizaron el día de hoy. Niños, jóvenes, adultos, porque estamos viendo eso de responder a Cristo. Pero ¿cómo vemos esa permanencia en la palabra? Bueno, primero es una promesa recibida. ¿Una promesa qué? Recibida. Usted lo completa ahí en sus notas. Lucas capítulo 1 del verso 30 al 33 dice lo siguiente: entonces el ángel le dijo: María, léalo conmigo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El mensaje del ángel
contiene una promesa inmensamente mayor que María en sí misma. Es decir, es una promesa grandísima. El Señor le da la palabra que en su vientre se va a gestionar por el Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo, allí al Hijo de Dios, Jesús, el Salvador del mundo. Se trata de una irrupción del cumplimiento redentor de Dios en la historia. El anuncio comienza con una afirmación: has hallado gracia delante de Dios. Y nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé de su gracia. Que cuando vayamos a cualquier lugar, que pidamos trabajo o que estemos en algún tipo de situación, que el Señor nos dé de su gracia. Ese debe ser una de las peticiones constantes, repetitivas de nuestra vida. Que todos los días salgamos de la casa y digamos: Señor, dame de tu gracia. ¿Usted ha visto una persona bien agraciada? Pero no voy a decirle el antónimo de una persona agraciada, porque sería una persona, ya sabe qué es. Pero sabe, una persona agraciada es que usted la ve y usted dice: wow, esa persona trae algo, trae gracia. El Señor halló gracia ¿en quién? En María, una joven adolescente de Nazaret, un pueblito mascuacho, como dicen por ahí. Yo no sé de dónde salió ese término, pero un pueblito diminutivo en Nazaret, que literalmente uno va a Nazaret y uno dice: ¿de verdad aquí creció Jesús? Uno se da cuenta que parece un barrio normal. De allí, de lo más corriente, el Señor tiene una palabra hermosa para una mujer que se está formando como jovencita y que está escuchando la palabra de Dios. Es importante escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una promesa recibida. ¿Cuántas promesas recibimos en la palabra de Dios? Múltiples. Aquí el versículo 29 indica que ella se turbó. Dice la palabra de Dios que se turbó en su corazón. No sabía, pero se turbó en su corazón. ¿De qué clase de salutación sería esa? Su fe no es liviana, sino que es reflexiva. Ella comienza a decir: yo, seré yo. ¿Cómo es posible? Eso resulta profundamente en una verdadera fidelidad que no exige entenderlo todo de inmediato. La fidelidad no pretende entenderlo todo de inmediato. Cuando somos fieles a Dios, hay cosas que muchas veces no vamos a entender. Muchas veces Dios nos dice que hagamos cosas que a veces parece que no entendemos en ese momento. La obediencia en el principio a veces es fuerte, a veces es difícil entender, pero el Señor nos pide a ser fieles y a permanecer en Él. Amén. La verdadera fidelidad no exige entenderlo todo de inmediato, pero también vemos allí una rendición expresada. Lucas capítulo 1, del 34 al 38 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Pero yo quiero que lea conmigo el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Ay, qué versículo tan lindo. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La respuesta de María constituye uno de los actos de rendición más notables de toda la Sagrada Escritura. Su pregunta en el versículo 34 no expresa incredulidad desafiante, sino la búsqueda humilde de comprensión. Dice: ¿cómo será esto, Señor? Si yo no conozco varón, ¿cómo va a pasar esto? A diferencia de Zacarías, cuya pregunta nace de la duda, la pregunta de María surge de la tensión entre la promesa recibida y su situación presente. Quiero que meditemos eso, entre la promesa recibida y la situación presente. Muchas veces tenemos la promesa recibida de parte de Dios y vemos nuestra situación presente y decimos: ¿cuándo va a pasar? Decimos: eso no va a pasar conmigo. El Señor no me puede usar de esa manera. El Señor prometió, ¿y cuándo se va a dar? ¿Te ha pasado eso? Que tú dices: Señor, ¿hasta cuándo? Como decía el salmista.
Es una promesa recibida y hay una tensión en el presente. No necesitamos evaluar, saberlo todo para creer y confiar en las promesas de Dios. Debemos rendir nuestras vidas. Hay una rendición de nuestro corazón. Esos versículos nos hacen entender, porque nada hay imposible para Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y no es una bendición nada más para María en ese momento. Hay una palabra también que se aplica a nosotros en nuestros días. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dice la palabra de Dios que me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí en este recinto tenemos de todo lugar de Latinoamérica. Me fascina. Hoy bautizamos descendientes colombianos, mexicanos, venezolanos. ¿Verdad? Y aquí tenemos de todo. Hay caribeños, que los que tienen la sangre bien así del Caribe. ¿Cuántos caribeños hay aquí? De las islas. Oiga, les faltó hoy la salsa. No, les faltó un poco, ¿no? Como que no. ¿Cuántos caribeños hay aquí? Ok. ¿Cuántos mexicanos hay? Siempre son la mayoría. ¿El resto? ¿Cuántos de Estados Unidos también hay aquí? Gloria a Dios. Pero sabe, dice que de toda lengua el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Era una promesa. Ahora, ¿cuántos tenemos el Espíritu Santo? Diga, yo tengo el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la vida. Dice la palabra de Dios. Hay una rendición. En este contexto, María pronuncia esas palabras decisivas. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María no sabe todavía esa promesa que la conduciría hasta la cruz al ver a su hijo morir en la cruz. Y muchas veces la vida cristiana está llena de promesas que no sabemos el final, pero sabemos que nos van a conducir a una vida con Cristo. Y no lo tenemos que entender todo. Segundo punto, una fidelidad que permanece en el sufrimiento. Una fidelidad que permanece ¿en dónde? En el sufrimiento. Lucas capítulo 23, vemos otra escena. Capítulo 23 del 27 al 31, dice así la palabra del Señor. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Mas Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres de que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Wow. Otra escena. Una fidelidad que permanece en el sufrimiento. Sufrimiento es la palabra que completamos ahí en nuestro bosquejo. El segundo momento de la fidelidad de María aparece cuando el relato del Evangelio se acerca al Calvario. La escena ha cambiado radicalmente. La promesa que comenzó en la gloria en Lucas capítulo 1 ahora atraviesa el camino del sufrimiento. Entonces, la vida cristiana puede comenzar en la promesa de que tendremos nosotros la salvación. Más temprano hoy yo hablaba de que casi es raro que una persona muera atea. La verdad que es muy difícil, porque casi todas las personas al final de su vida quieren ir al cielo. Si no, vaya a los hospitales y la mayor parte de personas quieren ir al cielo. Ellos repiten la oración. No obstante, la palabra de Dios nos habla de que cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, tenemos una nueva vida en Cristo, y parte de esa nueva vida en Cristo va a incluir, va a involucrar sufrimiento. Ahí ya ese evangelio no vende mucho. Por eso hay una secta que le dicen pare de, y la gente pare de sufrir, y allá andan, porque no quieren sufrir, porque la gente quiere evitar el dolor. Y la palabra de Dios dice aquí que hay una fidelidad que permanece en el sufrimiento. Vemos a María con unas mujeres. Por el contexto histórico, conceptual, bíblico, narrativo, en la narrativa bíblica, vemos que María era parte de estas mujeres que iban con las mujeres. Y el Evangelio muestra aquí un principio espiritual importante. La fidelidad que nace en la palabra de Dios es probada en el sufrimiento.
La fidelidad que nace en la palabra de Dios es probada en el sufrimiento. María había escuchado que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo y que recibiría el trono de David. Ahora lo ve caminar hacia la cruz entre burlas y condena. Y la pregunta es, ¿la permanencia revela aquí la profundidad de su fidelidad? Yo creo que la respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero cuando vienen a veces los problemas, usted dice, no, pues ya no, pastor, yo ya no. La vida cristiana como que no. Como que no. La verdadera fidelidad se ve en los momentos de prueba. En los momentos donde nuestra fe es probada. Y si yo le pregunto, ¿usted tiene alguna prueba? Creo que todos dijeran, claro que sí. ¿Cómo lo vemos aquí? Bueno, un dolor presenciado. Versículo 27 de Lucas capítulo 23 dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación. La palabra lamentación habla de que ellos estaban lamentando por él. Había un dolor colectivo. Las mujeres que seguían a Jesús expresaban su tristeza mediante lamentos públicos. Una práctica común en el pueblo judío cuando se enfrentaban a situaciones de tragedia o muerte inminente. Dentro de este grupo se encuentra María, la madre que ahora presencia el sufrimiento de su hijo. ¿Cuántas mamás hay aquí? Levanten la mano a las mamás. Ok, hoy no es el Día de la Madre, ¿verdad? Pero la verdad es que las mamás les gustaría estar en el lugar de sus hijos o hijas cuando están sufriendo. ¿Cuántas mamás dicen amén? ¿Sí o no? Les gustaría estar. Mi hijo está en el hospital, pastor. A mí me gustaría, mamás me han dicho, que yo estuviera en su lugar. Cuando el hijo o la hija la van a operar, pastor, la mayor parte de mamás me han dicho a mí, pastor, yo quisiera estar ahí, pero no puedo. Le digo, no, usted no, es él o ella el que tiene que pasar. ¿Se imagina? El sufrimiento, si una mamá terrenalmente puede sentir eso por sus hijos, ¿se imagina nuestro Padre Celestial con su Hijo unigénito en la cruz del Calvario? ¿Se imagina a Dios Padre ver a su Hijo Cristo ir hacia la cruz en una vertiente de completo sufrimiento, llevando el oprobio que tenía que llevar, toda la carga del pecado hacia la muerte como un criminal? ¿Se imagina el dolor? El camino del sufrimiento hacia el dolor nos revela la fidelidad en la fe. Y muchas veces el Señor va a tener que hacernos sufrir. No es pare de sufrir. Él resista mientras sufre. Y aprendemos en el sufrimiento. Porque a través de la prueba hay paciencia. La paciencia, dice la palabra del Señor, que nos da a nosotros esa fe. Nos hace crecer, salimos de la dificultad fortalecidos, ya nada nos derrumba tan fácilmente, ya ninguna crítica es fácil, ya cualquier persona que no nos salude o cualquier cosa, ya eso no es nada. Porque cuando has tenido experiencias de sufrimiento, de dolor, de tragedia, y cuando Dios te ha sacado del lodo cenagoso, tú puedes entender y comprender la fidelidad de Dios hacia tu vida. Y lo único que puedes decir es, Señor, gracias por tu fidelidad en mi vida. Gracias, Señor, porque tú me has sacado, me has sostenido, me has redimido, me has guardado, me has protegido. Cuando has experimentado el sufrimiento, cuando pasas por sufrimiento, sales de ahí gozoso. Un hermano una vez me dice, pastor, ya salí de una prueba grande, salí fortalecido, sé que me viene otra, pero ya sé cómo enfrentarle. Me gustó eso. Me dice, yo sé que pasé esa y el Señor tiene otra, pero así con la prueba viene la salida, dice la palabra de Dios. Ahora, hay un dolor presenciado, pero también hay una esperanza sostenida. Hay una dicotomía en la narrativa bíblica, lo vemos aquí. Lucas 23, del 28 al 31, la palabra de Dios revelada, inspirada, dice lo siguiente: mas Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí mismo, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. My sweet Jesus. Porque he aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde, es decir, él mismo, hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Me llama la atención la retórica de Jesús.
¿Dónde está Jesús en esos momentos? ¿Rumbo hacia dónde? Hacia la cruz. Y Jesús les está dando una enseñanza y les dice, si hacen conmigo eso, no lloren nada más por mí, lloren por sus hijos, por los que no han creído, por los que no van a creer en mí. Hay un sufrimiento de parte de Jesús, hay una advertencia de parte de Jesús, pero también hay una esperanza de parte de Jesús. El que cree en Él tendrá vida eterna. Esa expresión es muy buena. La fe que comenzó al escuchar la palabra de Dios ahora debe sostenerse cuando el camino pasa por sufrimiento. Y les decía a ustedes de esa canción, hace algunos mensajes de esa canción que dice del alfarero, ¿no? Que es como una ranchera y por el fuego te voy a hacer pasar y la gente está ahí, aleluya. ¿Por qué? Porque como que llega al alma. Pero la verdad es que somos pasados por el fuego y el Señor nos hace pasar por eso. Más que ser un marco histórico, lo que nos presenta esta escena con María y las otras mujeres es que Dios no evita el dolor, sino que le da significado en su propósito. Dios no nos evita el dolor, sino que nos da significado en su propósito. Número 3, una fidelidad que permanece hasta el final. Una fidelidad que permanece hasta el final. Juan, capítulo 19, el 25 al 27. Ustedes saben esta narrativa, la leímos hace 2 semanas. Es más, la leímos la semana pasada con Juan, que era antes el hijo del trueno y ahora era el hijo amado, que amaba a Jesús. Él se escribió a sí mismo. Dice, lo leemos otra vez, dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, el mismo Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tú. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos la fidelidad de María hasta el final. La escena alcanza ahora su momento más intenso. El Evangelio de Juan describe con sobriedad lo que otros relatos presentan con mayor amplitud. Jesús está siendo crucificado. La hora de la redención ha llegado. El rechazo humano ha alcanzado su punto máximo y el sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, se está consumando. En medio de esa escena, Juan introduce el detalle que revela una fidelidad silenciosa pero profunda. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. No le llama por María, la identifica como su madre. Había otra María allí y le dice su madre. Está viendo la parte humana de Jesús. 100% Dios, 100% hombre. Y dice que estaba ella en la cruz. No todos permanecieron allí, ya lo hemos visto. ¿Dónde estaban los discípulos? Si me conoces, no te conozco. No, si anduve contigo, Pedro negó a Jesús. Los otros, quién sabe. Juan estaba ahí, en la cruz, el discípulo amado. No obstante, María estaba en la cruz. Vemos aquí un amor perseverante. Diga conmigo, perseverante. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Junto a la cruz. Me llama la atención la expresión junto a la cruz. Junto a la cruz. Porque junto a la cruz significa que la vida cristiana nos remonta siempre a ese término, a esa frase, junto a la cruz. Cuando estamos junto a la cruz entendemos que no podemos nosotros, sino que Cristo tiene que hacerlo por nosotros. Cuando estamos junto a la cruz entendemos que no hay sacrificio humano que pueda rendirse, sino que Cristo se rindió totalmente. Cristo se dio a sí mismo como sacrificio, como sustituto perfecto para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Amén. Cristo Jesús en la cruz y nosotros mirando junto a la cruz. Permanecer en la cruz. Ahora, en esos momentos María, la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 35, ya nos ha hablado que una espada iba a traspasar su misma alma. ¿Qué iba a traspasar el alma de su misma mamá? Pues la cruz de su hijo.
¿Usted sabe lo que es sangrar del alma? Es cuando usted tiene un pesar grande y que nadie lo ve, pero que solamente Cristo lo ve. Que usted está sangrando emocionalmente del corazón. ¿Cuántos han sangrado del alma alguna vez? Levante la mano. Los demás no son sangrones. No. Pero a veces sangramos en el alma. Nadie lo ve, pero Cristo lo ve. Ve el padecimiento, el dolor, la aflicción. Aquí hay una promesa de Lucas capítulo 2, donde dice que una espada iba a traspasar su misma alma. Y la palabra de la fidelidad de María no elimina el dolor, lo atraviesa con amor perseverante. Un amor que persevera. Ayer casé a una parejita aquí en la iglesia. Me fascinan los fines de semana que tienen de todo. No los funerales. Eso es verdad. Me gustan, pero no tanto. Ayer tenía una parejita que casé. Entran, ¿verdad? Están caminando. Los despide uno con las campanitas. Qué bonito. Nos sentamos a hablar del matrimonio. Hermoso. Pero yo les dije, el matrimonio trae en sí sufrimiento. Trae dolor. Trae prueba. Trae compromiso, trae mucho beneplácito, trae gozo, pero somos esa relación que el Señor está formando cada vez más el carácter y nos está depurando. No es un convenio, es un pacto. Amén. ¿Se imagina que la palabra de Dios nos habla de eso, de que Jesús ejemplificó eso en la cruz con nosotros? Dice que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y el matrimonio es así, dice la palabra de Dios, que nosotros los varones debemos morir como Cristo murió por su iglesia. Ese es el ejemplo que nos da. Hay un propósito confiado. Juan capítulo 19, del 26 al 27. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Aparte de que tenemos allí una fidelidad que permanece hasta el final, con un amor perseverante, un amor que no se detiene, un amor que no se rompe, es el amor ágape de Dios. Hay un propósito confiado. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, otra vez él, quien estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Incluso en la hora de la crucifixión, Jesús continúa actuando con autoridad y compasión. El plan de Dios sigue avanzando aún en la cruz. Aún en tu sufrimiento, Dios está obrando. Aún en medio de tu dolor, Dios está obrando. La palabra de Dios lo dice. El clímax lo vemos aquí. Revela una fe madura en el Señor. Vamos a ver algunas aplicaciones para llevar a casa. Primera aplicación, aquí va. Permanece en la palabra de Dios. ¿Permanece en qué? En la palabra de Dios. Lucas 1:38. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Vamos a permanecer en la palabra de Dios. Pero muchas personas dicen: no, yo no puedo permanecer, pastor. Es muy difícil para mí permanecer en la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando permanecemos en la palabra de Dios, no solamente recibimos su promesa, sino el propósito de la promesa, y podemos bendecir a otros cuando se cumple esa promesa en nuestras vidas y recibir esa bendición de parte de Dios. Segundo, permanece con Cristo en el sufrimiento. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Permanece con Cristo en el sufrimiento. Vamos a permanecer con Cristo en el sufrimiento. En el sufrimiento es difícil porque muchas personas tiran la toalla. Y yo siempre he dicho que la carrera de la vida cristiana no es una carrera de 50 metros, sino una maratónica. Tenemos que correr, caminar, levantarnos, correr, caminar, levantarnos, caernos y volver a levantarnos. Es la vida cristiana. Amén.
en el sufrimiento. Yo no sé cuál es tu padecimiento el día de hoy, pero Dios conoce el padecimiento. Permanece con Cristo en el sufrimiento. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Tercero, permanece firme hasta el final. Lo vemos en Juan capítulo 19, versículo 25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Permanece firme hasta el final. Permanece firme hasta el final. Un pastor que conocí en Chiapas. ¿Alguien aquí de Chiapas? Muy lindo Chiapas. Yucatán ahí cerca, ¿no? Hermoso. Chiapas tiene una topografía hermosa, montañas. Estábamos en la selva Lacandona, en un viaje misionero ya hace algunos años. Y un hermano viene de 2 horas y media de camino al servicio a las 7 de la mañana. Está con su cara así, con su sonrisa de Colgate. ¿Sabe cuál es la sonrisa de Colgate? Gozoso. Y me pregunta, me dice, pastor, yo sé que usted viene de los Estados Unidos. Le dije, sí, pero soy colombiano, ya llevo muchos años allá. Me dice, pastor, me levanté a las 4:30 de la mañana y me vine con un gozo porque sabía que iba a haber una cruzada evangelística aquí en la selva. Y me dijo 2 palabras que me llamaron la atención. Me dijo, pastor, yo he aprendido que aunque no tenga mucho, puedo permanecer fiel. Permanecer fiel. 2 horas y media de camino. ¿Cuánto camina usted en la mañana? ¿Se queja para ir al carro? Estacionamiento subterráneo, no, aquí ni el peinado ni el viento. Porque llega y no pasa nada con el viento. No recuerdo su nombre. No sé si algún día me escuche o si me escuchará, pero me ministró ese día. Dije, wow, si ese hermano caminó 2 horas y media y tiene la sonrisa de Colgate y me dice, he aprendido a permanecer fiel, creo que yo también puedo aprender de él a permanecer fiel hasta el final. Cuarto, confía en el propósito de Dios. Este versículo que sacamos fuera de contexto y que nos gusta citarlo, lo voy a citar en esta narrativa bíblica, en este sermón temático. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé qué estás pasando tú. El camino de María nos permite ver con claridad cómo se forma la fidelidad verdadera. La fidelidad de María no fue perfecta en su comprensión del plan de Dios, pero tuvo una perfecta confianza en el plan de Dios. Y podemos confiar en el Señor. Ella no entendió cada detalle del camino, pero permaneció cerca del Señor Jesús. Y tú y yo debemos permanecer cerca del Señor Jesús. Sin embargo, la historia no termina en la cruz. El libro de los Hechos, y quiero que se ponga sobre sus pies en estos momentos. ¿Sabes? El libro de los Hechos nos habla de que el Señor Jesús resucitó. ¿Y sabe qué pasa? Hechos capítulo 1, versículo 14. Fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice. Está ahí en la pantalla. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Jesús fue a la cruz, resucitó y ella seguía con las otras mujeres permaneciendo fiel hasta el final y después del final de su Hijo. Queridos y queridas, permanezcamos en el Señor. Mi corazón está gozoso el día de hoy. ¿Por qué? Porque podemos
leer la palabra de Dios juntos, podemos orar juntos, podemos presenciar los bautismos juntos, podemos animarnos juntos, pero sobre todo, cada domingo que venimos aquí, estamos permaneciendo fieles al Señor. Amén. Y usted a veces dice, ¿hará la diferencia, pastor, si voy? Yo me doy cuenta. Pero no le debe dar a usted mucho eso de que yo me dé cuenta. A mí me importa, pero más le importa al Señor. Porque el vernos nosotros cada domingo que venimos a adorar a Dios, qué bendición es. Yo el domingo en la mañana, aunque esté súper mega contra cansado, después de una semana larga, me levanto y digo, hoy voy con mis hermanos a la iglesia. Y el solo hecho de levantarse y venir a ver sus caras, a veces son carotas, pero son caras. Eso se me dice, tú ves todo muy positivo. Yo sí, me anima. Hoy llegué con mi hijo, me estacioné y subí. Y una hermana anglo me saludó y me dice, pase. Yo ya iba rápido, usted sabe que yo siempre voy rápido. Siempre voy rápido. Y me dice, Pastor, I wanted to talk to you. Y comenzó a darme una palabra de ánimo. Y yo dije, wow, yo ni sé cómo se llama la hermana. Sepa. Y me dice, I've been meaning to tell you these things for a while. Hace tiempo te he querido decir esto. Me dijo 2 o 3 palabras. Entre ellas, dijo lo siguiente. Dijo, el servicio en español me ha ayudado a mí sin haber atendido una sola vez. Porque yo he visto cómo Dios está obrando y he escuchado de lo que Dios está haciendo. Oh. Como dicen en inglés, drop the mic. Yo dije, cabecita inteligente, qué bueno que te detuviste. Escuchaste a la hermana. Iba a ir por la otra Biblia porque dejé la otra Biblia, porque la otra Biblia que tengo aquí, todo el rollo. Yo soy task oriented. Y yo le dije, la miré a los ojos. Le dije, thank you for telling me this. I needed this word today. Y me dice, oh, no, I've been meaning to tell you, for sure. And I pray for you guys. Oro por ustedes. Le digo, no dejes de hacerlo. Y gracias. Yo le voy a decir a la congregación hoy estas palabras. Ni sé cómo se llama la hermana. Pero ahí les va el mensaje de la hermana que no conozco por nombre. Pero que si no la veo aquí, la voy a ver en el cielo. Ustedes son de bendición para personas que ni siquiera han venido aquí. Porque ellos han escuchado y han visto que Dios se está moviendo aquí. Ese mismo Dios de María, ese mismo Dios que estaba ahí en el anuncio angelical, es el mismo Dios que está aquí el día de hoy. Ese mismo Dios que conoce la aflicción de una niña adolescente que recibe un mensaje y ella está confusa. Es el mismo Dios que la escuchó en el momento donde vio a Jesús yendo a la cruz, el momento donde lo vio ser crucificado, el momento donde resucitó. Fidelidad. Siempre lo he dicho. Esta es una de mis frases. Hashtag Rolando Aguirre. El éxito en la vida cristiana se llama fidelidad. El éxito en la vida cristiana se llama. El éxito en la vida cristiana se llama. Esa es la verdad central del mensaje de hoy. Si por lo menos nos queda eso en mente. Si tú dices, haré la diferencia, por lo menos asomándome voy a la iglesia. Ese mensaje de esa hermana que no me sé el nombre, te bendice a ti porque tú eres de bendición a esa persona que ni siquiera te conoce. Imagínate de las que te conocen a ti, ¿cómo puede ser de bendición para ellos? ¿Qué tal si oramos el día de hoy? Mientras cantamos esta canción que usted conoce, es un clásico, Tu fidelidad es grande, ¿verdad?